Cuando la realidad golpea y no puedes entenderla, a menudo lleva a la negación. Nuestro protagonista no era consciente de la realidad, ya que las llamas negras de la que estaba tan orgulloso no pudieron eliminar a los héroes. Además no entendía por qué el dios de la espada de los héroes podía perforar sus escamas y su corazón. No entendía en absoluto, porque él estaba a mundos de distancia en comparación con todos los demás. Ya que entró a la Academia Militar del Rey Demonio como el mejor estudiante y se graduó como summa cum laude. Ahí aprendió los estándares del Rey Demonio, los cuales eran una teoría establecida por el primer emperador Rey Demonio, quien sentó las bases del reino demoníaco. Nuestro protagonista investigó esa teoría más que nadie y la seguía al pie de la letra. Y como estaba escrito en los estándares del Rey Demonio, construyó una torre y secuestró princesas. También desarrolló a los héroes que fueron a salvar a las princesas, ya que para un rey demonio su ira y tristeza eran el mejor festín que se podía tener. Pero matarlos demasiado pronto era problemático, y la sinceridad se demuestra ayudándolos a crecer y luego comiéndolos, ya que cuanto más fuerte es el héroe más sabroso será. Nuestro protagonista siguió los estándares del rey demonio mejor que nadie, por lo que conquistar ese mundo se convirtió solo en cuestión de tiempo, ya que había absorbido la abundante tristeza e ira de los héroes, e incontables civiles, y se convirtió en el rey demonio más fuerte. Sin embargo, no entiende por qué al final fue él quien cayó, así que nuestro protagonista pregunta cómo lo hicieron los héroes. Un héroe con una expresión de arrogancia le dice que ellos los reyes demonios siempre dicen lo mismo. El héroe continúa diciendo que ellos los demonios son los que se causan ese tipo de situación a sí mismos, y siempre parece que no pueden creer lo que está pasando y simplemente el héroe no lo puede entender. Sin embargo, nuestro protagonista menciona que solamente estaba diciendo tonterías. El héroe al escucharlo le dice que ellos los reyes demonios siempre secuestran a la princesa más hermosa y les dejan pistas para que vayan a detenerlos. Y tomando bruscamente a nuestro protagonista le pregunta que si era estúpido, ya que si fuera él habría matado al rey, entonces el reino se sumiría en el caos. Sin embargo, nuestro protagonista al escuchar al héroe se dice a sí mismo que eso causaría conflicto interno debido a los humanos que buscan el trono, pero entonces su ira no se dirigiría a él, lo que resultaría en que no crezca como rey demonio, y eso va en contra de los estándares. En ese momento el héroe bastante feliz dice que eso no era todo, ya que los demonios envían una cantidad decente de monstruo a las aldeas, y eso ayuda a los héroes a entrenar, y por eso él no puede estar más agradecido. Pero si van a la torre, es mucho más fácil, porque el primer piso está lleno de monstruos débiles, así que todos pueden entrenar a su propio nivel y desarrollar habilidades. Nuestro protagonista al escuchar eso se dice que los héroes no pueden morir a mitad de camino, así pueden reunir más energía, además eso es lo que le enseñaron los estándares. En ese momento el héroe saca su espada del cuerpo de nuestro protagonista con bastante rudeza, por lo que provoca que este último se queje del dolor. Luego el héroe a carcajadas menciona que cuando la torre se vuelve aburrida, todo lo que necesitan hacer es matar al rey demonio, después de eso aparecerá un nuevo rey demonio y una nueva torre. Y eso es el campo de caza perfecto para ellos los héroes. Los demás héroes al escuchar al principal le daban las gracias al rey demonio, porque por él pudieron crecer bien, y por eso es más un padrino para ellos que un rey demonio. Así que todos le agradecían al rey demonio por esa torre que fue bastante buena, ya que fue el mejor campo de caza de la historia. En ese momento nuestro protagonista se daba cuenta de que su torre realmente era un campo de caza para los héroes. Pero el héroe le dice que aún así nuestro protagonista fue bastante fuerte, y muchos héroes murieron por eso, sin embargo eso está bien, porque por eso se hizo famoso. Así que el héroe se despide del rey demonio, el cual con bastante furia se decía que cómo se atrevía un héroe a hacerle eso. Pero con más furia no puede soportar ser humillado de esa manera, por lo que se pregunta qué diablos son los estándares del rey demonio. Así que nuestro protagonista decide no morir en vano y con sus últimos alientos grita que él es un rey demonio. En ese preciso momento el héroe procede a cortarle la cabeza a nuestro protagonista, el cual este último mientras que caía su cabeza al suelo decía que aquellos que miran por encima de él, lo pagarán.
Sin embargo, el héroe, sin prestar atención, le dice a los demás que no toquen los cuernos del rey demonio porque son de él, pero el cuerpo de nuestro protagonista comenzaba a emitir una rara energía, ya que este último estaba renunciando a la poca vida que le quedaba para acabar con todos. El héroe, al ver lo sucedido, entiende a qué se refería el rey demonio, por lo que rápidamente les dice a todos que corran. Sin embargo, había sido demasiado tarde, ya que el cuerpo de nuestro protagonista había estallado, así pulverizando hasta los huesos a los héroes. Pero nuestro protagonista, mientras que daba sus últimos alientos, se decía que los estándares estaban equivocados, y si tan solo hubiera sabido que los héroes miraban por encima a los reyes demonios debido a los estándares, no los habría seguido. Y si alguna vez le dan otra oportunidad, mandará al diablo los estándares. Rápidamente cambiamos de escena, donde comenzaban a llamar a nuestro protagonista con el nombre de Vergédeyas, el cual abre los ojos sorprendido y confundido al mismo tiempo, ya que no sabía qué demonios estaba sucediendo. Y mientras se preguntaba que si aún seguía vivo, alguien continúa llamándolo pidiéndole que se acerque rápido. Nuestro protagonista, aún confundido, sube, y al subir mira a su alrededor sin poder creer lo que estaba viendo. En ese momento el director lo interrumpe preguntándole por qué una mente brillante como la de nuestro protagonista actúa así en el día de su graduación. Al ver que le habían colocado una insignia roja, se dice que dicha insignia se le da a todos los estudiantes que se gradúan de la Academia Militar del Rey Demonio, y ese es el símbolo de un rey demonio. Ahí, en ese momento, es que nuestro protagonista se da cuenta de que había regresado al día de la graduación de los estudiantes de la Academia Militar del Rey Demonio de hace 15 años. Y aunque él no sabe por qué había vuelto al pasado, sabe que esa es su oportunidad. En ese momento le piden a nuestro protagonista recitar su juramento. Y mientras que un panel con los juramentos aparecía frente a nuestro protagonista, este último se decía que los estándares del rey demonio los había visto tantas veces que los había memorizado al pie de la letra. Y había hecho su mejor esfuerzo para seguir esas reglas. Sin embargo, esa es la basura que se convirtió en la baratija de los héroes y lo llevó a su perdición. Pero le estaban diciendo que tiene que recitar eso, y que tiene que jurar una vez más que seguirá eso por el resto de su vida frente a todos. Sin embargo, nuestro protagonista aprieta los dientes con fuerza del enojo. En ese momento le llaman la atención diciéndole que lea los grandes estándares del rey demonio. Por lo que nuestro protagonista se enfurece más y dice que se niega. Eso había dejado bastante confundidos a los demonios, pero nuestro protagonista grita que no puede jurar lealtad a algo tan increíblemente estúpido, ya que seguir el estándar es tonto y estúpido. Y si no fuera poco, grita que los estándares del rey demonio son basura. Esas afirmaciones habían dejado boquiabiertos a algunos demonios, otros estaban petrificados al igual que los directores. Ese fue el momento en que el mejor de la Academia Militar del Rey Demonio terminó siendo el último. Luego de eso pasamos horas después, donde el archiduque del reino demoníaco le decía a nuestro protagonista que podía ser ejecutado en ese mismo instante por atreverse a insultar los estándares del rey demonio, pero considerando su previa conducta ejemplar y su talento excepcional, le darán una última oportunidad. Así que debe retirar su declaración imprudente en ese mismo momento y disculparse con todo el reino demoníaco, y si se niega, su despliegue asignado será Arein. Los demás demonios, al escuchar la palabra Arein, quedan atónitos, ya que ahí es la dimensión donde los reyes demonios mueren por docenas, y eso es básicamente una sentencia de muerte. Sin embargo, otros decían que no deberían darle otra oportunidad a un criminal como nuestro protagonista, por lo que alguien así merece morir por insultar los estándares. Luego el archiduque sigue diciendo que nuestro protagonista debe de saber lo que es Arein, ya que ese lugar es el peor dominio donde incontables reyes demonios han perdido la vida. Sin embargo, con la frente en alto dice que lo envíen allí, ya que irá a demostrar que los estándares del rey demonio son basura. El archiduque, al notar que nuestro protagonista era un caso perdido, comienza a conjurar un portal, ya que mandará a nuestro protagonista con efecto inmediato, y su destino asignado será Arein. Además, no recibirá ningún privilegio que normalmente se concede a un rey demonio superior, y ningún demonio lo acompañará. Y hasta que la ocupación esté completada, tiene prohibido regresar al reino demoníaco.
Mientras que nuestro protagonista caía supone que era de esperarse después de causar todo ese alboroto, pero aún así realmente lo enviaron de vuelta a Arryn, al lugar donde los héroes que lo mataron se encuentran, ya que incluso antes de su regresión él mismo eligió Arryn, porque pensaba que los más fuertes como él debían conquistar la dificultad más alta. Pero esa arrogancia le costó la vida, porque había demasiados héroes que estaban explotando los estándares del Rey Demonio. Luego de que nuestro protagonista cayera al continente norte en las montañas Ergest, este último se prometía a sí mismo que no permitiría que ocurra dos veces, y en esa ocasión será él quien explote los estándares de héroes. Rápidamente cambiamos de escena algunas horas atrás donde un demonio se preparaba cuidadosamente para asistir a la graduación. Este era el mejor graduado de la Academia Demoníaca Gordon Darroch. Aquí nos explican que la Academia del Rey Demonio entrena reyes demonio, y la Academia Demoníaca entrena demonios que le sirven, y según las regulaciones del reino demoníaco el demonio superior sirve al Rey Demonio superior. Por lo que el demonio graduado en segundo lugar le decían a Gordon que tenía mucha suerte al graduarse con el demonio superior. El tercer lugar, temblando, decía que si tan solo hubiera trabajado un poco más él habría sido quien lo sirviera. Pero Gordon con una gran sonrisa le dice a sus compañeros que todos sus reyes demonios son grandes individuos, sin embargo se dice a sí mismo que ninguno es tan grande como nuestro protagonista, ya que él es del linaje de los dragones demoníacos, un prodigio que aparece una vez cada 1000 años y que será recordado por siempre en la historia del reino demoníaco, y graduarse el mismo año que él es una bendición enorme. Así que ellos podrán conquistar cualquier dimensión, por lo que él también será grabado en las gloriosas páginas de la historia del reino demoníaco. Sin embargo, en ese momento es donde nuestro protagonista grita a pulmón que los estándares del rey demonio eran basura, así dejando a Gordon petrificado. Rápidamente volvemos a cambiar de escena al continente norte en la montaña Ergest, donde Gordon había sido teletransportado por las regulaciones del Rey Demonio que decían que el demonio superior sirve al Rey Demonio superior. Pero este último, aún en shock, preguntaba por qué. En ese momento nuestro protagonista lo interrumpe diciéndole que le habían dicho que ningún demonio lo acompañaría, y aún así enviaron a uno. Este se gira hacia nuestro protagonista, el cual extendía la mano mientras decía que era agradable ver a Gordon de nuevo. Pero Gordon preguntaba por qué haría algo así, nuestro protagonista no entiende a qué se refería, por lo que Gordon explota preguntando que cómo pudo decir esas cosas frente a todos y encima lo enviaron a Arryn, por lo que él también va a morir. Vergé le pide que se calme si no se arrancará el pelo, pero Gordon grita que su pelo no es el problema en ese momento. Y mientras que el chico seguía quejándose nuestro protagonista se preguntaba que si Gordon siempre fue así, ya que antes de su regresión era seguro y compuesto. Y recordando su vida pasada ve a un Gordon que frente a la dificultad ponía una buena cara. Así que nuestro protagonista se da cuenta de que es comprensible, ya que la situación en ese momento es muy diferente, pero si le dice sobre su regresión podría pensar que está loco. Luego de algunos segundos pide disculpas por su vergonzosa conducta anterior y ya que habían llegado a eso cumplirá con su deber. Los estándares del Rey Demonio, regla 1, dice que el Rey Demonio debe construir una torre, sin embargo no puede ocultarla ni colocarla en un entorno excesivamente hostil, ya que solo así los héroes podrán encontrarla. Así que Gordon menciona que ese lugar es peligroso, ya que está rodeado por enormes montañas y es difícil para los humanos encontrar o acercarse. Así que no se puede construir una torre ahí. Sin embargo, nuestro protagonista le dice a Gordon que no, ya que construirá la torre en ese mismo lugar. Nuestro protagonista estaba colocando una semilla de torre, que al plantarla en el suelo y alimentarla con sangre de Rey Demonio la torre crece. En ese momento Gordon le dice a nuestro protagonista que él estaba yendo directamente en contra de los estándares. Así que pregunta que si incluso el orgullo de un rey demonio también piensa desecharlo. Este entiende el disgusto que siente Gordon, ya que como demonio es difícil negar una fe grabada en sus huesos. Y a menos que muera o experimente algo tan extremo como la muerte, no podrá rechazarla, porque él también era así. Así que le dice a Gordon que escuche bien sus palabras, las cuales eran que los estándares del Rey Demonio son basura especialmente ahí en Arryn.
Y mientras que la torre comenzaba a formarse, nuestro protagonista dice que esos estándares son basura porque Arrayne está infestado de héroes, hay demasiados héroes. Luego la torre comienza a identificar al usuario que era de la tribu dragón demoníaco de llamas negras, y al identificarlo correctamente invoca la torre. Por lo que nuestro protagonista menciona que los reyes demonios seguían muriendo ahí porque siguen esos estándares. Y los humanos se dieron cuenta, tras destruir incontables torres, de que ellos seguían un cierto mecanismo. Y usaron los estándares del rey demonio en contra de ellos, por lo que en esa tierra los estándares del rey demonio ya no funcionan. Y en realidad debería llamarse los estándares de los héroes, pero Gordon no entiende a qué se refería con estándares de los héroes. Y al ver la torre ya completada se daba cuenta de que nuestro protagonista al final invocó la torre en ese lugar. Luego estos proceden a entrar a la torre al piso 1, por lo que Gordon se decía que una torre normal debería tener una estructura compleja o estar llena de monstruos, pero ahí no hay nada. Y una torre sin ventajas era digna de un rey demonio sin privilegios. Luego pasamos al piso 5, que era la cámara del rey demonio, pero Gordon se daba cuenta de que todos los pisos estaban completamente vacíos. Además estaba consciente de que ya habían construido la torre ahí, así que no puede deshacerse de eso, pero al menos deben seguir la regla 2 de los estándares, la cual dice que el rey demonio debe secuestrar a un príncipe o princesa, preferiblemente uno cercano al trono, ya que eso genera más energía demoníaca. Así que Gordon le aconseja a nuestro protagonista ir al reino más cercano a las montañas a secuestrar a una princesa, y que además secuestre a la princesa con el rango sucesorio más alto, para que así absorba la ira y la tristeza de su reino para crecer rápidamente. Y aunque Gordon sabe que probablemente nuestro protagonista se negará, pero Vergé lo interrumpe diciendo que lo hará y que además tiene en mente a una princesa. Gordon al escucharlo menciona que él también quiere ayudar, sin embargo nuestro protagonista le pide que vigile la torre, ya que la residencia del rey demonio no puede estar vacía. Gordon estaba tan emocionado que daba gracias a los cielos, ya que se dio cuenta de que nuestro protagonista era el mejor rey demonio después de todo, y al parecer solo estaba estresado por la graduación. Así que esa situación aún puede salvarse, porque ahí es donde realmente todo comienza, por lo que decide preguntar a quién planea secuestrar. Nuestro protagonista le responde que irá al país más lejano de la torre, la nación más al sur del continente, el reino de Ilderan. Rápidamente cambiamos de escena a la ventana de un castillo. Ahí estaba nuestro protagonista planeando secuestrar a la princesa de menor presencia, la 13ª princesa. Ahí Gordon se había dado cuenta de que nuestro protagonista estaba haciendo nuevamente lo opuesto a los estándares. Nuevamente pasamos con nuestro protagonista, donde la princesa preguntaba que quién era. Este responde diciendo que era el rey demonio que ha ido a secuestrarla. La princesa por alguna extraña razón sonríe y pregunta que si estaba seguro de que puede con ella. Vergé al escucharla se da cuenta de que fue una pregunta muy extraña y al parecer la princesa cree que los reyes demonios son una broma. Así que le dice a la princesa que él puede con ella porque es un rey demonio. La princesa al escucharlo decide dejarse llevar por él. Pero Vergé al notar que ella está extrañadamente tranquila pregunta que si estaba tramando algo. La princesa le dice que siempre pensó que algo así podría pasar algún día, ya que había nacido como princesa. Sin embargo, nuestro protagonista pensaba que ella estaba tramando algo, así que le dice que si ella está esperando que lleguen los guardias, le sugiere que se rinda, porque él también está bastante desesperado, así que no dejará que lo engañen. La princesa le dice que no estaba tramando nada, además pregunta que cómo se supone que va a tener una trampa, sin saber que un rey demonio iría por ella. Nuestro protagonista sabe que la chica tiene razón, sin embargo tiene una sensación incómoda. Pero al final decide llevarse a la princesa a las montañas Ergest. Y al llegar a la torre le pide a Gordon que lleve la princesa a un rincón del 4º piso, pero Gordon queda confundido porque no decide llevarla a la prisión. Nuestro protagonista le dice que la princesa fue sin oponer mucha resistencia, así que está dispuesto a ofrecerle cierto grado de clemencia. Gordon antes de llevar a la princesa al piso 4 menciona que tenía algo que decirle al rey demonio.
Rápidamente cambiamos de escena al piso 4, donde la princesa decía para sí misma que el suelo estaba frío y duro, por lo que realmente había sido secuestrada. Además no había nada ahí, ni almohadas ni mantas y tampoco doncellas, por lo que realmente no se parece nada al reino, pero para ella no está tan mal. Luego pasamos con nuestro protagonista, donde Gordon le había informado sobre una invitación a la Torre de las Bestias. Dicha invitación era para una fiesta de bienvenida para nuestro protagonista, que era un nuevo rey demonio. Sin embargo, Vergés sabe que esa fiesta de bienvenida probablemente es solo un patético intento de hacerle la novatada al recién llegado, e imponer autoridad, ya que los reyes demonios son fundamentalmente demasiado orgullosos como para unirse a otros. Sin embargo, Arain, que es un factor sin precedentes, hizo que los reyes demonio fueran en contra de su orgullo y trabajaran juntos. Vergés los ignoró antes pensando que eran débiles de mente. Pero en esa ocasión debería al menos intentar tener algunos intercambios ligeros con ellos. Así que decide ir a la Torre de la Bestia, donde el rey demonio de las bestias se presentaba como Draxen. Además menciona que lleva gobernando ese lugar 70 años, y había escuchado que nuestro protagonista era el nuevo rey demonio, que se había burlado del método tradicional. Al escuchar al rey demonio de las bestias pregunta que si estaba buscando pelear. El rey demonio de las bestias a carcajada menciona que el archiduque le ha dicho que lo vigilara una vez que fuera. Vergés al escucharlo le pregunta que si se estaba refiriendo a ese viejo vampiro ruidoso. Draxen, al ver cómo se refería nuestro protagonista al archiduque, le dice que tenía agallas. Pero en ese momento arroja su pedazo de carne al suelo y le exige a nuestro protagonista que se la coma, ya que haciéndolo le perdonará su impertinencia. Sin embargo, nuestro protagonista le pregunta al rey demonio de las bestias que si sabe por qué estaba ahí. Draxen dice que lo sabe, ya que nuestro protagonista estaba ahí porque se burló de la ortodoxia de los reyes demonio. Al escucharlo seriamente dice que según esa ortodoxia los reyes demonio no pueden pelearse entre sí. Y liberando una gran cantidad de energía pregunta que si cree que él realmente seguirá esa regla. Eso había hecho que el rey demonio de las bestias comience a temerle a nuestro protagonista, por lo que rápidamente dice que el archiduque le dijo que viera si había secuestrado apropiadamente a una princesa, ya que si no informa dentro de un mes perderá su autoridad. Vergés, mientras se retiraba, dice que ya había secuestrado a una princesa, pero ajustándola a su gusto. Nuevamente pasamos a la torre de nuestro protagonista, donde Gordon elogiaba a Vergés por mostrar excelentemente la majestad de un rey demonio. Vergés está consciente de que eso no era nada especial, ya que no puede hacer nada más en ese momento. Sin embargo, necesitan estar preparados, así que le pide a su ayudante que compruebe el estado de la princesa, ya que debería aprender a cómo hacer uso de la princesa. Luego de que nuestro protagonista estuviese solo, dice para sí mismo que la situación era problemática, ya que si esa es la postura de los otros reyes demonios, las cosas se volverán bastante molestas. Y las consecuencias de burlarse de métodos ortodoxos son mayores de las que esperaba, pero incluso si le dieran otra oportunidad, tomaría la misma decisión. Y preferiría morir que inclinar su cabeza ante esa basura, por lo que no repetirá el mismo error y en esa ocasión reconstruirá su base desde cero. Y ya que había secuestrado a una princesa del rango más bajo, solo estaría obteniendo unos pocos cientos de puntos de energía demoníaca, pero aún así eso es lo más seguro. Sin embargo, nuestro protagonista, al ver que era más de 13.000 puntos, queda bastante sorprendido por dicha cantidad. En ese momento recibe una grabación de video de la Torre de las Bestias, donde con una gran sonrisa felicitaba a nuestro protagonista por su hazaña, y aunque su primer encuentro desafortunadamente no fue el mejor, debería al menos darle eso como su superior, ya que después de todo, lo que logró en Arain no es de ninguna manera una hazaña fácil, así que el rey demonio de las bestias estaba realmente impresionado, y pensaba que nuestro protagonista se había burlado del método ortodoxo para hacer una tapadera. Sin embargo, al recibir dicha notificación comienza a sudar frío porque tenía el presentimiento de que algo estaba mal. Y si no fuera poco, su compañero comienza a llamarlo desesperadamente diciéndole que había un problema en el cuarto piso.
Rápidamente cambiamos a un lugar lleno de flores y mariposas. Ahí nuestro protagonista estaba viendo lo sucedido y preguntaba qué demonios había sucedido en el cuarto. Vergé, al ver a la princesa, reconoce de inmediato que ella había creado un ecosistema en una torre mágica. Y esa es una hazaña que solo puede hacer alguien que ha dominado los 4 elementos, así que nuestro protagonista estaba confundido porque claramente fue al castillo de la 13ª princesa. Y lo sucedido en el 4º piso solo un espiritista en el continente es capaz de eso, así que le pregunta a la princesa que si no es la 13ª princesa. La princesa responde diciendo que era como esperaba y el rey demonio la había confundido con su hermana Helena. Eso deja en shock a nuestro protagonista, que se daba cuenta de que la princesa era la primera princesa, Ornan Heldoran. Rápidamente cambiamos de escena al reino Hilderan, donde informaban que la primera princesa había sido secuestrada por un rey demonio. El rey de dicho reino, furioso, preguntaba que quién se había atrevido a secuestrar a su queridísima princesa, así que manda a reunir a los héroes más fuertes y a todo el ejército del reino en ese instante, para que decapiten al estúpido rey demonio que secuestró a su hija. Rápidamente volvemos con la princesa, la cual con una gran sonrisa le decía a nuestro protagonista que por eso le preguntó que si podía con ella. Pero este había escuchado que había un mago elemental lleno de maná, sin embargo era imposible que no lo haya detectado. La pequeña princesa le dice que puede ocultar su maná con el anillo que tiene, ya que eso es una reliquia heredada de la familia real. Así que la princesa le pregunta a nuestro protagonista que si quiere enviarla de vuelta. Este sabe que se burlarán de él si envía a la princesa de vuelta. Y no hay reino que le tema a un cobarde, por lo que se hará más difícil recolectar energía demoníaca, así que tiene que aguantar eso. En ese preciso momento el sistema demoníaco detecta una gran furia dirigida hacia el rey demonio Vergé, y dicha furia era tanta que la energía obtenida sobrepasaba los 19.000 puntos. Así que nuestro protagonista decide que nada cambiará y la princesa seguirá siendo su rehén. Nuevamente pasamos al reino Hilderan, donde el rey le pedía a sus súbditos eliminar al insecto rey demonio, para que así le devuelva a su princesa. Sin embargo, estos pedían a su majestad que se calme, porque ellos no saben que rey demonio está haciendo eso, y por eso habían enviado patrullas a investigar. Pero el rey, aún más furioso, pedía que lo averigüen rápido, ya que la princesa fue secuestrada y ellos no hacen nada. En ese momento uno de los súbditos interrumpe al rey diciéndole que algo falla. El rey no entiende a qué se refiere, por lo que el súbdito menciona que el rey demonio de la lujuria recientemente secuestró al príncipe de otra nación. Y el rey demonio de la lujuria atrajo la ira de demasiado sobre sí mismo y fue asesinado por héroes. Y a pesar de tal ejemplo, otro rey demonio secuestró a su princesa, así que es muy extraño. Los demás, al escuchar dicha aclaración, quedan fascinados, pero el rey, bastante furioso, también llega a la misma conclusión que sus súbditos, y es que el rey demonio debe ser uno nuevo. En ese momento un caballero llega y le dice a su majestad que encontraron rastros de magia de teletransportación, y dichos rastros se dirigen al norte, y el destino es las montañas Ergest. El rey, al escuchar la ubicación de nuestro protagonista, queda en silencio absoluto. Rápidamente volvemos a cambiar de escena a las montañas Ergest, donde Gorn le decía a nuestro protagonista que el ejército de Hilderan llegaría pronto, así que pregunta que si no cree que sería demasiado para Vergé. Este sonríe para luego responder diciendo que para nada, ya que el reino de Hilderan no podrá ir hasta ahí. Porque las montañas Ergest están en el extremo norte del continente, y el reino de Hilderan está en el extremo sur. Así que no es posible que todas las naciones ubicadas les dejen entrar a otros y al ejército. Por lo que no hay manera de que todas esas naciones les abran el camino, y ellos se verán obligados a recurrir a un gremio de héroes. Y como nuestro protagonista había dicho, el rey, al no tener otra opción, decide contactar con el gremio de héroes. Rápidamente cambiamos de escena a dicho gremio, donde la misión para rescatar a la princesa había sido emitida. Sin embargo, los héroes al ver el destino dudaban en ofrecerse, ya que las montañas Ergest estaban llenas de monstruos infernales. Así que decidían no ir a hacerse los héroes para morir. Luego de eso pasamos con nuestro protagonista,
el cual decía que el gremio de héroes no cederá, ya que a esos tipos solo les importa el dinero. Así que no querrán ir a un lugar tan peligroso, por eso también construyó su base ahí. Gordon, al escuchar a nuestro protagonista sorprendido, dice que también había considerado eso, y realmente no se apega a las reglas, sin embargo siente que sabe mucho de Arryn. Sabe tanto como si ya hubiera estado ahí antes. Luego pasamos con el rey enojón, quien preguntaba que si ningún héroe quiere dar el paso y que cómo pueden llamarse héroes. Pero dicho rey no sabía que como muchos héroes hay en Arryn, se preocupan más por sus ganancias, lo que los hace muy exigentes. Por eso nuestro protagonista sabe que le tomará tiempo formar un grupo adecuado, también le tomará tiempo llegar hasta él. Pero a pesar de eso, no era suficiente energía demoníaca para lidiar con todo un ejército de héroes. Y él lo sabe más que nadie porque conoce ese miedo bastante bien, así que le pide a Gordon contactar al rey demonio de las bestias para venderle energía demoníaca. Gordon accede a la petición, pero luego de algunos segundos de analizar la petición comienza a gritar como un maldito loco, ya que la misma energía demoníaca era la moneda de los sueños, que le permite trascender los límites de su especie y desbloquear funciones de la torre, además de elevar monstruos. Sin embargo, Vergé quiere cambiarla por dinero humano. Este le dice a su súbdito que así es, porque está seguro de que el rey demonio de las bestias pagará una suma enorme por ella. Además, no podrá detener a los héroes con la cantidad de energía demoníaca que tiene. Pero con dinero humano hay algo que sí puede hacer. Rápidamente cambiamos de escena a Obra de Olten, una pequeña ciudad cerca de las montañas Ergest. En ese lugar un encapuchado comienza a dirigirse hacia la entrada, por lo que los soldados lo detienen para preguntarle que quién era. El encapuchado dice que era un mercenario, pero uno de los soldados pregunta qué clase de mercenario loco va solo a las montañas Ergest, y eso le parece muy sospechoso. Sin embargo, el encapuchado les lanza una moneda de oro, así dejando ir al encapuchado mientras que ambos discutían la repartición del oro. Ahí nos damos cuenta también de que nuestro protagonista era el encapuchado quien había entrado a la ciudad con éxito, sin embargo no puede recorrer todo solo, por lo que decide ir primero en busca de un guía. Luego pasamos al cuartel general del gremio de mercenarios del Halcón. Ahí un mercenario le preguntaba a su capitán el día de irse. El capitán responde diciéndole que los soldados se encargan de los monstruos y ellos solo se llevan el botín de la batalla, y un lugar como ese no podría ser mejor. Pero otro a lo lejos menciona que un nuevo rey demonio creó una nueva torre en las montañas Ergest. El capitán con una gran sonrisa dice que esas son noticias falsas, ya que ellos deben de conocer bien a los reyes demonios, y los reyes demonios siempre construyen torres donde los héroes puedan alcanzarlas fácilmente. Sin embargo, uno de los mercenarios escuchó que incluso secuestraron a la princesa de Hilderan. El capitán al escucharlo le pregunta que si alguna vez ha visto a un rey demonio ir al otro extremo del continente a secuestrar a una princesa. Otro que había escuchado la conversación menciona que oyó que el gremio de héroes rechazó el trabajo después de enterarse del destino. El capitán de los mercenarios con voz alta dice que eso es solo un espectáculo, y solo están tramando un truco para intentar sacar más dinero, ya que deben de saber lo locos que están esos tipos cuando se trata de dinero. En ese momento detrás del capitán se asoma nuestro protagonista susurrándole al capitán que eso era lo que pasaba. El capitán por el susto cae al suelo, pero nuestro protagonista le dice al capitán que sabe mucho. Pero los mercenarios comienzan a atacar a nuestro protagonista, sin embargo cada uno es fácilmente golpeado y mandado a volar por Vergé. En ese momento un grandulón se lanza con un enorme martillo e impacta a nuestro protagonista, quien había detenido dicho martillo. Y mientras que el grandulón comenzaba a sudar frío, de los costados comienzan a apuntar varios mercenarios con sus ballestas, por lo que Vergé arroja al grandulón hacia ellos. Mientras que el capitán a temblores decía que había aparecido un monstruo. Y mientras los golpes resonaban, afuera los ciudadanos no le prestaban atención porque según ellos estaban peleando de nuevo como siempre. Nuevamente pasamos adentro, donde nuestro protagonista le pedía al capitán que no tenga miedo, ya que le perdonará la vida si responde a sus preguntas. El capitán al escuchar a nuestro protagonista decide aceptarlo como su señor, por lo que nuestro protagonista le pregunta dónde está el mercado de esclavos.
Luego de eso cambiamos de escena cerca de un castillo. Ahí nuestro protagonista nota que había esclavos humanos. El capitán al ver su reacción pregunta que si no le gustan. Vergé mientras que le daba una bolsa llena de oro al capitán le preguntaba que si había cosas más raras. El capitán al recibir la generosa bolsa de oro con una gran sonrisa confirma la petición de nuestro protagonista, el cual al ver la reacción del capitán se preguntaba que cómo puede poner esa cara después de ver cómo jodieron a sus subordinados. Y al parecer los humanos desean el dinero como los demonios desean la energía demoníaca. Después de eso el capitán lleva a nuestro protagonista a otra zona del castillo. En ese momento nuestro protagonista recuerda que Gordon preguntaba qué iba a hacer con el dinero humano. Vergé le responde que puede comprar esclavos de otro mundo que los humanos capturaron. Específicamente estaba pensando en un elfo que son conocidos por su integridad y planea usar dicho elfo como espía para sembrar el caos entre los héroes. Rápidamente cambiamos de escena al reino Ilderan. Ahí presentaban al héroe Helen Cargill, el cual aceptaba la solicitud de rescatar a la princesa y llevar la cabeza del rey demonio en nombre de la justicia. Rápidamente volvemos a cambiar de escena donde nuestro protagonista tenía planeado usar a un elfo como espía para confundir a los héroes, ya que eso debería ser muy efectivo, porque su especie es conocida por ser inocente. Ahí se hace presente el vendedor de esclavos que le preguntaba a nuestro protagonista la clase de esclavo que buscaba. Vergé le responde diciéndole que fue a comprar a ese esclavo elfo, y señalando al capitán le dice que él pagará por ello. El capitán aparentemente no queda muy conforme con esa afirmación, por lo que nuestro protagonista con una expresión atemorizante pregunta que si tiene alguna objeción. El capitán rápidamente comienza a sacar algunas monedas de oro mientras decía que no tenía ningún tipo de objeción, ya que era un hecho que tenía que pagar. Luego este decide confirmar algo, así que le pide al capitán y al vendedor de esclavos que dejen la habitación. Sin embargo el vendedor de esclavos le advierte que el elfo podría volverse loco. Nuestro protagonista menciona que está bien porque si algo llega a suceder, el capitán lo compensará. Y mientras que este quedaba disgustado por el comentario de nuestro protagonista, este último se dirigía hacia la jaula del elfo para liberarlo y preguntarle qué hacía un elfo tan noble reducido a un mísero esclavo ahí. Este al sentir la energía se da cuenta de que nuestro protagonista era un demonio, así que pregunta qué asunto podría tener un demonio con un elfo. Vergé le comenta que desea darle una oportunidad, quiere darle una oportunidad para vengarse de los humanos. Este elfo sabe que es una oferta muy tentadora, pero no puede confiar en los demonios tanto como en los humanos. Nuestro protagonista al escucharlo le dice que él es diferente, y si el elfo es leal durante exactamente 50 años, garantizará su seguridad y libertad. Ya que 50 años ni siquiera es tanto tiempo para los elfos, y eso debería ser mucho mejor que ser humillado por los humanos de esa manera. Sin embargo el elfo menciona que nuestro protagonista es un demonio, y su especie está tratando de destruir el árbol del mundo al que los elfos sirven, así que pregunta que cómo se supone que va a confiar en él. Y en primer lugar es extraño que un demonio busque la ayuda de un elfo. Nuestro protagonista al escuchar a dicho elfo se dice que le estaba dando justo donde le duele, sin embargo le propone hacer algo para que confíe en él. Así que jura por los grandes estándares del rey demonio cumplir su promesa y no poner una mano encima al árbol del mundo. Eso había dejado muy sorprendido al elfo que se dice que los estándares del rey demonio son para un demonio lo mismo que el árbol del mundo es para los elfos. Ahí nuestro protagonista continúa diciendo que a cambio quiere que el elfo jure por el árbol del mundo que le jurará lealtad durante los próximos 50 años. Este sonríe mientras decía que nuestro protagonista es extraño, pero si va a ir tan lejos entonces él, Granada de la tribu Maple hará su juramento una vez que vea al rey demonio que lo envió ahí. Nuestro protagonista al escucharlo sonríe y le responde diciéndole que él es el rey demonio, así provocando que el elfo quede en shock. Pero de la nada comienza a reír mientras preguntaba por qué iría un rey demonio ahí, ya que los reyes demonios se debilitan cuanto más se alejan de su torre. Por lo que no entiende por qué un rey demonio se movería directamente solo para comprar un esclavo. Y si realmente es un rey demonio entonces le jura lealtad durante los próximos 100 años.
Rápidamente cambiamos de escena a la torre de nuestro protagonista al piso 5, donde éste le decía al elfo que firme el contrato de 100 años que había dicho con sus palabras. El elfo, bastante sorprendido, se daba cuenta que verdaderamente nuestro protagonista era el rey demonio. Sin embargo, menciona que eso era una estafa, porque nunca dijo que la torre estaría tan vacía. Y literalmente no hay nada hasta el tercer piso, y el cuarto piso solo tiene naturaleza, así que pregunta qué clase de torre descuidada ni siquiera tiene un solo monstruo. Y a ese ritmo ni siquiera durarán un año y los héroes lo harán pedazos, por lo que de ninguna manera va a trabajar en un lugar como ese. Nuestro protagonista, mientras liberaba su aura macabra con voz tenebrosa, pregunta al elfo que si lo había olvidado, ya que el elfo y nuestro protagonista habían hecho un contrato. Este, al sentir tanta presión de puro poder demoníaco, se daba cuenta realmente que estaba frente a un rey demonio. Y aunque sabe que esa torre puede estar descuidada, hay algo de lo que sí estaba consciente, y es que ningún monstruo de las montañas Ergest los atacó. Y eso debe ser porque ellos no podían arriesgarse a meterse con el rey demonio. Y si el rey demonio sigue siendo un rey demonio, quizás realmente puede conseguir su venganza. Así que el elfo, al analizar esos hechos, se arrodilla y jura por el gran nombre del árbol del mundo que a partir de ese momento, su lealtad es de nuestro protagonista por los próximos 100 años. Y seriamente se dice que como el rey demonio fue a buscarlo personalmente a él, seguramente le asignará un papel importante y así tendrá su venganza como parte de ese plan malvado. Sin embargo, en contra de todos esos pensamientos, nuestro protagonista le pide al elfo que le prepare una comida, así dejando a este petrificado. Y mientras preparaba la comida sin alma, se decía que se suponía que él iba a ser parte de un plan muy importante. En ese momento la pequeña princesa se une al elfo para darle una mano. Luego de algunos minutos pasamos al mismo piso 5, pero al comedor, donde el elfo, al ver a la princesa, pregunta que si esa mujer era del reino Ilderan. Berger responde diciéndole que sí, además dice que ella era la primera princesa Ornan Heldoran. Eso había sacado de quicio al elfo, que pregunta que si nuestro protagonista estaba loco, porque había secuestrado a la primera princesa. Y sabiendo que esa torre no tiene nada, ¿cómo planea detener a los héroes cuando lleguen? Berger, bastante calmado, dice que por eso había comprado al elfo. Luego menciona que la cocina del elfo era bastante buena, pero la princesa, con una gran sonrisa, dice que ella también ayudó. Sin embargo, el elfo, bastante confundido, se preguntaba qué diablos estaba pasando ahí. Rápidamente volvemos a cambiar de escena al piso 4, donde el elfo le preguntaba a nuestro protagonista que si quería que luche contra los héroes ahí. Berger responde negativamente y menciona que si los héroes han llegado tan lejos, ya es el fin del juego. Así que él quiere que perturbe el mundo humano en su lugar. El elfo, al escucharlo, se daba cuenta que nuestro protagonista quiere que se convierta en un espía. Sin embargo, este antes quiere verificar las habilidades del elfo, el cual preguntaba que cómo se supone que va a vencer a un rey demonio en su torre. Berger le dice que solo usará una mano y no usará su energía demoníaca. Además, si el elfo gana, reducirá la duración de su contrato en 50 años. Eso era suficiente motivación para que el elfo comience a prepararse, mientras decía que será mejor que cumpla su palabra. Así que rápidamente se lanza a gran velocidad contra nuestro protagonista, mientras lanzaba varios golpes. Mientras esquivaba cada uno de esos golpes, comenta que el elfo debió haber pasado mucho tiempo siendo esclavo, sin embargo sus movimientos siguen siendo buenos. Además, había absorbido el maná en el cuarto piso y mejoró sus habilidades físicas, por lo que es un estilo apropiado para un elfo. Pero mientras aún atacaba, decía que un elfo promedio ni siquiera puede hacer eso, así que nuestro protagonista debe echarse la culpa a sí mismo por elegir al oponente equivocado. En ese momento los pies de nuestro protagonista son agarrados por ramas que emergieron de la tierra, por lo que el elfo, lanzándose con todo lo que tiene, grita que recuperará sus 50 años. Sin embargo, nuestro protagonista sonríe y dice que eso debería ser suficiente, pero espera que el elfo no haya olvidado quién es su oponente. Y antes de lanzar su ataque, con una sonrisa malvada le pide al elfo que no se preocupe, porque no está tratando de usar energía demoníaca, y se asegurará de controlar su fuerza para no matarlo.
Luego de eso cambiamos de escena al cuartel general de los mercenarios. Ahí el capitán muy feliz decía que era un honor ver de nuevo a nuestro protagonista, el cual quería contratar al capitán por un año. Este último acepta rápidamente y pregunta que cuál era el presupuesto. Pero sus compañeros al fondo heridos murmuraban que incluso si nuestro protagonista tiene mucho dinero, el capitán no debería adular tanto a alguien que les dio una paliza. En ese momento nuestro protagonista arroja una bolsa repleta de monedas de oro mencionando que ese era su depósito. Los mercenarios al ver dicha cantidad de monedas le decían a su capitán que lo seguirán por el resto de sus vidas, ya que la lealtad es lo que los hace mercenarios. Sin embargo, el capitán al ver la actitud de sus compañeros se decía a sí mismo que debería conseguir un nuevo escuadrón. Luego nuestro protagonista pide que incorporen al elfo en su equipo, ya que él transmitirá sus órdenes. El capitán como siempre no tiene ninguna excusa ni objeciones, sin embargo sus compañeros estaban en contra de tener un extraño en su equipo. Pero al ver al elfo que se presentaba malherido, los mercenarios quedaban en absoluto silencio observándolo, para luego comenzar a llorar porque entendieron algo solamente viendo al pobre elfo golpeado, así que todos lo aceptan con bastante amabilidad. Nuestro protagonista que había presenciado lo sucedido se dice que puede que parezcan mediocres, pero son mercenarios que operan en Ergest. Así que no se pueden encontrar mercenarios experimentados como ellos en ningún otro lugar sin mencionar que son muy fáciles de manejar. Y el único héroe que responderá al llamado del rey Hilderan en esa época del año es Helen Cargill, quien derrotó al rey demonio de la lujuria. Así que nuestro protagonista sabiendo eso de antemano le dice a los mercenarios Halcón Rojo que su primera misión será investigar a Helen Cargill, el héroe empleado por Hilderan. Rápidamente volvemos a la torre de nuestro protagonista, donde éste ya había dejado el asunto del héroe en manos de Granada, por lo consecuente era el turno de hacerse más fuerte. Y para eso es necesario usar los puntos de energía demoníaca, que se usan para mejorar la torre o para mejorar al propio rey demonio. Pero la única manera en la que nuestro protagonista, quien había vendido todos sus puntos, podría hacerse más fuerte sería obteniendo la flor espiritual. Dicha flor es un cristal de maná que brota tras absorber el maná de la naturaleza, y una vez consumido otorga un inmenso incremento de poder. Y ahí en las montañas Ergest, con las duras tormentas de maná y los monstruos poderosos, y que la naturaleza está casi intacta por la falta de intervención humana, da como resultado que las flores espirituales hayan pasado largos años absorbiendo el maná natural. Por lo tanto su energía se ha refinado aún más. Y realmente eso es un tesoro lleno de flores espirituales, pero para los demonios no es tan efectivo como la energía demoníaca, sin embargo decide ir a buscar algunas flores espirituales. Gordon al escuchar a nuestro protagonista menciona que es arriesgado ir sin preparación previa, por lo que es como buscar una aguja en el desierto. Además los monstruos no son diferentes a las bestias y seguramente lo atacarán en cuanto vean una apertura. Vergé está consciente de eso, sin embargo puede encargarse de los monstruos fácilmente, pero encontrar las flores espirituales será difícil como había dicho Gordon. El cual este último menciona que nuestro protagonista no podrá encontrar dicha flor a menos que tenga un excelente detector de maná. En ese preciso momento alguien comienza a tocar la puerta del piso 5, esta era la princesa que preguntaba que si estaban ocupados. Sin embargo estos dos al verla tienen una idea, la cual consistía en que nuestro protagonista llevaría a la princesa afuera a buscar la flor de maná. La princesa al saber que iba a salir bastante emocionada menciona que estaba un poco aburrida últimamente, además le dice a nuestro protagonista que tiene que mantener su promesa, la cual consistía en que él la dejaría decorar el cuarto piso como ella quiera. Este estaba de acuerdo con eso mientras ella puede encontrar las flores espirituales, y dice para sí mismo que de cualquier manera la princesa ya había decorado el cuarto piso a su gusto. Y mientras ésta se decía a sí misma que nunca había pensado en salir de la torre, sin embargo fue bueno que fue a revisar. En ese momento sus pensamientos son interrumpidos por nuestro protagonista que la toma en sus brazos mientras que le dice que se aliste. La princesa al no estar lista comienza a gritar. Sin embargo luego de algunos segundos abre sus ojos para asombrarse y decirse que no se había dado cuenta porque estaba oscuro el día que la secuestraron.
Pero el mundo era muy vasto, y eso era algo que ella no se imaginaba, porque cada día era igual. Entrenamiento mágico, estudio de gobierno, entrenamiento, estudio y repetir, ella pensaba que haría eso hasta el día de su muerte. Por eso estaba tan feliz que le decía a nuestro protagonista que si sabía que la única persona que alguna vez voló sobre las montañas Ergest probablemente sea ella en ese momento. Sin embargo, nuestro protagonista le dice a la princesa que no le importa y le pide que se concentre en lo que ella tiene que hacer. Pero la princesa le pide a nuestro protagonista que la llame por su nombre, ya que se estarán viendo por un tiempo, así que será mejor así. Vergé al escucharla siente que le había dejado salirse con la suya demasiado, así que la pone en su sitio preguntándole que si quería mudarse a la prisión subterránea. La princesa le pide disculpas, por lo que nuestro protagonista le dice que use sus espíritus para encontrar las flores espirituales. La chica sin más dilación usa sus espíritus para empezar la búsqueda, mientras que éste estaba consciente de que probablemente no lo encuentre muy rápido, pero seguro será más rápido que Gordon y él. Y contra todo pensamiento de nuestro protagonista, la princesa en ese momento dice que lo encontró. Sin embargo, donde estaba ubicada la flor había incontables invitados que habían llegado antes que nuestro protagonista. Por lo que este último les dice a los monstruos que ellos son descendientes de los demonios que abandonaron el reino demoníaco, y si aún queda honor demoníaco en ellos deben obedecer la orden del rey demonio, la cual era no tocar la flor espiritual y simplemente retirarse de ese lugar. Los monstruos, al escuchar a nuestro protagonista en su idioma, decían que no escucharían al rey demonio. Vergé en ese momento se daba cuenta de que Gordon tenía razón, así que creando dos bolas de energía menciona que esperar que las bestias piensen fue tonto de su parte, por lo que simplemente lo reducirá a cenizas. En ese momento los monstruos se lanzan al ataque, pero nuestro protagonista contraataca, así acabando con todos los monstruos que se encontraban frente de dicho ataque. Sin embargo, otro grupo se lanza contra la princesa, pero con un simple gesto nuestro protagonista los vence. Así dejando muy sorprendida a la princesa, ya que ella sabe que los orcos son conocidos por derribar incluso ogros y trabajan juntos, pero no pudieron ni acercarse a Vergé. Por lo que la princesa se daba cuenta de que ese era el poder del rey demonio. Luego de acabar totalmente con los monstruos, la princesa comienza a observar la flor de maná de atributo agua y hielo. Pero nuestro protagonista al verla le dice que no codicie, por lo que la princesa haciendo puchero asiente. Sin embargo, nuestro protagonista le dice a la princesa que si encuentra más puede quedarse con una, así que la princesa decide hacer lo mejor que pueda. Nuestro protagonista al ver la reacción de la princesa se dice que los humanos solo se animan cuando les das una zanahoria. Luego de un tiempo lamentablemente nunca encontraron un segundo parche de flores, aunque la princesa buscó hasta agotarse. Después de eso volvemos a la torre de nuestro protagonista, donde este con una pequeña sonrisa se decía que la princesa heredará. Al principio pensó que fue un error. Sin embargo, podría ser más útil de lo que imaginó. En ese momento Gordon informa que había recibido un mensaje de Granada, el cual informaba que el héroe Helen Cargill, junto a otros 32 héroes, habían partido de la capital de Ilderan, pero no se dirigen a Ergest, ya que van a seguir el camino clásico del héroe, así que forman un grupo y crecen completando misiones de aldeanos, y luego se harán más fuertes durante su viaje. Así que había preparado algunos planes para el viaje del héroe. Vergé al leer el plan de su compañero menciona que todo quedaba descartado. Y con una gran sonrisa dice que en esa vez no enviará monstruos, ni interrumpirá al héroe en su viaje, ya que las interrupciones a medias solo vuelven más fuerte a los héroes, así que Gordon debe decirle eso a Granada, además de que debe unirse al viaje del héroe con los mercenarios para que lo ayuden y así se ganen su confianza. Gordon al escuchar a nuestro protagonista sabe que tampoco seguirá los estándares, pero le preocupa no poder detener a los héroes con su torre actual. Nuestro protagonista le pide que no se preocupe, porque se asegurará de fortalecer su torre, y lo hará con un enano. Eso había sacado de quicio nuevamente a este, que grita que nuestro protagonista ahora quiere a un enano ahí junto con un humano y un elfo superior. Y si algún otro demonio viera a esas especies diminutas en su torre se convertirán en un hazmerreír. El protagonista con un pequeño gesto hace que Gordon haga silencio,
por lo que luego Vergé menciona que no estaba diciendo que detendrá a los héroes solo con un enano, ya que para ser preciso necesita herramientas mágicas enanas, ya que los héroes se han acostumbrado a los estándares del rey demonio. Y cuando abran la puerta del primer piso esperarán monstruos débiles, pero si no son monstruos débiles, sino en su lugar los reciben docenas de cañones. Al escuchar el plan de nuestro protagonista sorprendido se dice que los héroes nunca estarían preparados para eso. Sin embargo se saca ese pensamiento de su cabeza diciéndose a sí mismo que eso está demasiado lejos de los estándares. Pero al volver a abrir los ojos nota que nuestro protagonista ya había abierto sus alas para prepararse para otro secuestro. Rápidamente cambiamos de escena a la ciudad subterránea enana. Ahí estaba el mejor herrero enano, el cual estaba programado para ser secuestrado por un rey demonio rebelde. Luego pasamos a la entrada de la ciudad de los enanos, donde nuestro protagonista se decía que antes de regresar se enfrentó a incontables enanos, pero es la primera vez que va directamente a la ciudad de los enanos. Por lo que se dirige hacia una posada para preguntar a dónde ir para conseguir armas del mejor herrero de la ciudad. El enano al tomar las monedas de oro muy amigable menciona que para ser un humano sabía hablar bien con ellos. Vergé le comenta que había oído que los enanos son tan codiciosos como los héroes. El enano le dice que no se equivocaba, así que le explica que al adentrarse a la ciudad habría un agujero enorme. Y si nuestro protagonista toma el ascensor verificarán su identidad y lo llevarán al piso que desee. Pero hay un sistema de doble seguridad para identificar intrusos. Nuestro protagonista decide no tomar el ascensor sino saltar la verja y bajar directamente para evitar la verificación. El enano le seguía contando que debe tomar el ascensor hasta el piso más bajo y buscar la habitación más profunda. Nuestro protagonista al llegar a dicha habitación ve un enano que era el mejor herrero de esa ciudad, el cual tenía como nombre Roger Frederick. Al ver a dicho enano sorprendido se decía que su técnica de forja con maná parecía bailar, así que confirmaba que verdaderamente es el mejor herrero. Por lo que decide en ese momento secuestrarlo en silencio, sin embargo el enano da un potente martillazo que crea una enorme llamarada de fuego. Ya que dicho enano había detectado la pequeña cantidad de energía demoníaca que emanaba nuestro protagonista. Y eso fue posible porque el enano que era el mejor herrero también era un héroe. Y eso lo confirma el mismo enano que se presenta y dice que es el mejor herrero que encarna el poder de un héroe, y como un demonio se había atrevido a entrar en la ciudad enana no podrá salir con vida. Sin embargo nuestro protagonista bastante sonriente le dice al pequeño enano que era muy débil. Y que además él no era un demonio. Así que de repente agarra con bastante fuerza por el cuello al enano mientras que le decía que era el rey demonio. Luego de algunos minutos los guardianes enanos entran a la habitación de Roger pidiendo disculpas por entrar sin permiso, sin embargo habían escuchado un alboroto. Pero al entrar los enanos notaron que Roger no estaba, por lo que deducieron que un intruso había secuestrado a Roger, así que mandan a sellar todas las salidas, para registrar cada rincón de la ciudad enana. Nuestro protagonista que estaba alejado amenaza al enano de que si hace ruido morirá de inmediato. El enano mientras estaba sometido preguntaba la razón de que un rey demonio estuviera ahí y que si es por la princesa. Vergé le dice que la princesa le da igual, pero el enano cree que miente. Sin embargo le dice al enano que había escuchado que los herreros enanos siempre excavan su propio túnel secreto por si acaso, así que le exige que le muestre el de él. Estaba seguro de que el rey demonio fue a la ciudad por su princesa, por lo que comienza a maldecir ya que tenía miedo de luchar contra el rey demonio, así que vivió en silencio hasta ese momento. Sin embargo se dice con lágrimas que aún así le pasa eso. Luego nuestro protagonista al no recibir respuesta sobre el túnel secreto del enano le propone entonces secuestrar a la princesa y dejar ir al enano. El enano Roger al escucharlo pregunta qué clase de truco es ese, ya que los demás dirán que un héroe egoísta vendió a la princesa y rogó por su vida, y si corre ese rumor no podrá ver a la cara a los enanos. Así que grita que nuestro protagonista era muy cruel, mientras que se decía a sí mismo que ya de por sí todos saben que él es débil. Y si se corre el rumor de que vendió a la princesa, todos lo creerán, y eso significa una vida de tortura. Sin embargo nuestro protagonista le daba a elegir entre vender a la princesa o seguirlo.
El enano dice para sí mismo que elegiría a la princesa, porque no quiere que lo torturen. En ese momento nuestro protagonista le susurra al enano que si lo ayuda le garantizará su seguridad y lo jura por el código del rey demonio. Este sabe que el código del rey demonio es la propia fe que los reyes demonio veneran, por lo que un demonio nunca rompería una promesa hecha al código. Así que Roger, con un cambio de expresión radical, le dice a nuestro protagonista que irán al túnel. Cambiamos de escena al taller de Roger, que estaba sin Roger. Ahí la princesa triste preguntaba a dónde se fue Roger cuando tenía que hacer su arma. Uno de los enanos le dice que al parecer había sido secuestrado. Eso había enojado a la princesa, que le grita al enano diciéndole que se calle porque Roger era un héroe, y un héroe no puede ser secuestrado. El enano le dice que puede que Roger sea un héroe pero es un herrero, así que no es muy fuerte. La princesa vuelve a silenciar al enano y le exige que encuentre a Roger y a ese bastardo secuestrador, y si no lo encuentran a todos ellos les arrancará la cabeza. Nuevamente cambiamos de escena al pasaje secreto de Roger. Ahí nuestro protagonista tenía una vista exclusiva a las pompis de Roger, por lo que Vergé furioso preguntaba que cuánto tiempo tendrá que ver esa cosa asquerosa. Roger asustado le aclara que el pasaje es estrecho, por lo que no puede evitarlo. Además le dice que casi llegan. Luego de salir de la ciudad enana por el agujero secreto de Roger, este último con una sonrisa menciona que hasta ahí había llegado su papel, y como le había mostrado el túnel, nuestro protagonista debe de arreglársela solo de ahí en adelante. Sin embargo, este último le preguntaba a Roger que de qué tonterías estaba hablando. Roger alarmado menciona que nuestro protagonista había jurado por el código que si lo ayudaba garantizaría su seguridad. Pero este le dice que esas malditas reglas le dan igual. Ahí Roger con lágrimas se preguntaba qué clase de rey demonio loco era nuestro protagonista. En ese momento nuestro protagonista atemorizante pregunta qué debería hacer con Roger, el cual este último lloriqueando se decía que debería haber dicho que vendería a la princesa. De un momento a otro Roger se pone de rodillas y menciona que era muy útil y nadie puede igualarlo en metalurgia, así que puede fabricar cualquier arma. Nuestro protagonista al ver al enano pregunta que si él, un héroe, cooperaría voluntariamente con él, un rey demonio. Este le dice que no hay nada que se lo impida, e incluso le puede dar información de la ciudad de los enanos. Sin embargo, Roger decía todo eso pensando en sobrevivir, por lo que nuestro protagonista al verlo jurar lealtad hasta ese punto decide tenerle piedad, por lo que Roger agradece pidiéndole larga vida al gran rey demonio. Sin embargo, este muy sonriente dice para sí mismo que el rey demonio cree que lo obedecerá tan fácilmente, ya que él será un espía y en cuanto se vaya de ahí, Vergé estará acabado. Y hará que se arrepienta de haberlo dejado libre. Sin embargo, esa expresión cambia completamente al llegar a la torre de nuestro protagonista. Y mientras que Roger aún vagaba sin alma, Gordon preguntaba que cómo pudo llevar a un enano que era un héroe a la torre. Vergé le dice a Gordon que haga silencio, y en ese momento Granada tenía algo que informar, pero deja la información de lado al notar que también había un enano en la torre. En ese momento la pequeña princesa se acerca al enano y le pregunta que si el héroe que fue a rescatarla era él. Luego de algunos segundos por fin Roger comienza a hablar preguntando la razón de estar ahí, ya que el rey demonio había dicho que lo liberaría. Nuestro protagonista le dice que nunca dijo nada parecido, por lo que Roger dice que claramente dijo que, el enano no termina sus palabras porque nuestro protagonista lo interrumpe diciéndole que había dicho que le perdonaría la vida. Sin embargo, el enano no sabe cómo había llegado ahí. Nuestro protagonista le explica que lo trajo ahí después de noquearlo, ya que no sabía qué estupidez podría haber hecho en el camino. Roger al escuchar a nuestro protagonista comienza a reír. Luego comienza a reír aún más fuerte, y si no fuera poco sigue riendo aún más fuerte. Este al verlo le pregunta que si está tan feliz por convertirse en su subordinado. Aún sonriente y con lágrimas responde diciendo que por supuesto estaba muy feliz. Nuestro protagonista con una pequeña sonrisa malvada le dice que esa es una buena actitud, por lo que le dará una misión, la cual es instalar una gran cantidad de piezas de artillería en el primer piso y aplastar a todos los héroes. Esos son todos los capítulos disponibles, por lo cual tendremos que esperar algunas semanas para traer la siguiente parte.
Así que no olvides dejar tu like y suscribirte para ver la notificación de la siguiente parte.